Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Interfase. Este programa que junto a José Estebenazzi realizamos desde el punto de vista de la seguridad, teniendo en cuenta no los delitos, sino la protección humana. Hoy nos podrán ver en una modalidad muy distinta. En parte, todos sabrán esta cuestión de coronavirus que nos ha impuesto ciertas limitaciones y que, bueno, gracias al aporte técnico, no solamente técnico, sino también humano de Canal 22, nos permite seguir estando en contacto a través de esta modalidad, que es la teleconferencia. No solamente por una cuestión de protección entre todos, sino también de nuestros invitados, y que, nos va a permitir tal vez llegar a otras personas que por cuestiones físicas. Y hoy en particular vamos a hablar de en el programa, como es Leandro Arena. Leandro. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. La verdad es que para mí es siempre un placer y un privilegio formar parte de esta propuesta comunicacional que han fundado ustedes, así que acá estoy a disposición para conversar de lo que haga falta. Perfecto, perfecto. Bueno, qué mejor, ¿no?, que esta temática del coronavirus, ¿no? Tu formación desde lo académico, desde de la docencia y también desde lo médico, ¿no? O sea, si yo te pido que me hagas un panorama, ¿no? Es un panorama, una situación epidemiológico a nivel tanto mundial como también acá nacional. Bueno, desde mi formación, que médica no es, que viene del área de la epidemiología, como bien decís vos, más orientada a lo sociocultural inclusive, y desde lo que es el trabajo en emergencias que compartimos como colegas, al menos de causa, si no es de institución. El panorama epidemiológico viene de una situación, como bien es conocida, surgida en la ciudad de Wuhan, en China, que por la situación de movilidad que hoy todos consideramos como de progreso en el mundo, que tiene que ver con el aumento de la velocidad a la cual llegamos de un lugar al otro, nos encontramos con una declaración, a mi parecer, quizá un poquito dudada de la Organización Mundial de la Salud de lo que es una pandemia, declarada al fin como pandemia, que es lo que habilita también a muchos países a tomar decisiones drásticas en base a declaraciones de emergencia y adecuación a protocolos internacionales, y sobre todo al área de fronteras, ¿no? Una vez que la OMS declara la pandemia, se empieza a abrir el abanico de la posibilidad de hacer lo que se puede hacer con las fronteras para limitar lo que hoy fue la importación de casos, que nos encuentran con 740 y pico de casos contra los más de 660.000 que están vigentes en todo el mundo. La diferencia entre una pandemia y una epidemia. La epidemia tiene que ver con el reconocimiento de una enfermedad que obviamente está en dificultad de ser controlada, por lo cual se arbitran medios fundamentalmente desde los estados para poder controlarla, para poder detectarla, y una pandemia estamos hablando de que ya traspasa las fronteras de un país y se transforma en un problema mundial, en un problema global. Por eso es la importancia de la declaración de la OMS para poder tomar cartas en el asunto a nivel fronterizo. Exactamente. Y bueno, de alguna manera se ve que los países, a medida que fue avanzando, van tomando distintas estrategias, o por ahí, como en todos lados, seguramente hay dos bibliotecas, ¿no? Una que dice que hay que hacer una cosa y otra que hacer la otra. Vemos a nivel de países como Estados Unidos, Brasil, algunos, bueno, en un principio era también Gran Bretaña, que no consideraban tomar estas medidas como si se han tomado en nuestro país, que es la del aislamiento, ¿no? De la cuarentena obligatoria. Por ahí priorizando la cuestión económica y no lo de salud, ¿no? ¿Qué opinión tenés al respecto? Bueno, respecto desde el punto de vista de la discusión, si es económica o si es a nivel sanitario, creo que compartimos una opinión que tiene que ver con que hay algunos temas que son prioritarios por sobre otros. Pero en el caso particular de la epidemiología, muy por el contrario de lo que la sociedad puede llegar a creer, que se dedica solamente al área sanitaria, la economía de los pueblos interfiere muchísimo en lo que es la situación epidemiológica. Nosotros estamos observando que una cuarentena
que en realidad está determinada justamente por un montón de conceptos como aislamiento social obligatorio y preventivo, tiene beneficios directos para lo que es la famosa disminución del pico de contagios, esa bajada de curva que podremos explicar si querés en breve, pero por el otro lado sabemos que un parate lisa y llanamente de la economía acarrea un montón de otros problemas que determinan que las personas ingresen al sistema sanitario con afecciones propias de una malnutrición, de un hacinamiento, de cuestiones respiratorias que exceden al caso de la infecto contagiosa y tienen que ver mucho con la situación habitacional. Entonces, hay un cúmulo de cosas que vienes reivindicada la figura de una conducción a nivel general de esto. Yo hoy escuchaba al ministro de Salud, Inés González García, que cuando le preguntaban alguna cuestión decisoria, él delegaba en el presidente de la Nación. No a un nivel partidario, sino a un nivel de gestión, de una persona que puede lidiar con todas y cada una de las variables intervinientes en esta cuestión salud, que no son solamente las sanitarias o las que corresponden al ámbito biomédico. Creo, de todos modos, claro, yo te preparé algo, sí, vos sabés que... Sí. De alguna manera, de que todo lo que es la gestión de riesgo, como distintas, algo multidisciplinario, institucional, donde no solamente tenemos que apuntar hacia una cuestión, sino que importa tener esa... Bueno, yo lisa y llanamente, para poder conversar y tener en cuenta mi formación académica que vos trajiste a colación, traje un juego, que es lo que nosotros aplicamos muchas veces en una jornada que dictamos de la Fundación Red Argentina Trabaja para la Salud. Fundamentalmente nosotros le llamamos jornada epidemiolúdica, porque a través del juego trabajamos todo lo que es epidemiológico y lo llevamos a un vocabulario que podamos compartir con lisa y llanamente la población, y no dejarlo supeditado al conocimiento específico. Mirá, este es el juego. Esta es la batalla naval. La batalla naval, que está muy, muy presente la cuestión del juego de mesa, en esta cuestión del reencuentro familiar y del qué hacer con el tiempo libre. Esta herramienta, para nosotros lúdica, además es un recurso didáctico, nos ayuda a poder hacer docencia. Vos sabés que, como toda batalla naval, hay unos barcos que tiene un jugador, barcos que tiene el jugador contrario, y se realizan propuestas de disparo, que por este momento le vamos a llamar virus circulante. Hay virus que circulan de un lado para el otro, ¿no? La batalla naval tiene los tres elementos de la epidemiología: tiempo, lugar y persona. Epidemiológicamente se dice que depende de en qué lugar estés ubicado como persona en un tiempo y lugar determinado, podés o no desencadenarte como afectado por una enfermedad. Es decir, si yo me ubico en A1, en este tablero, en A1 estoy ubicado como este barco y justo hay un virus circulante, me voy a sentir con algún síntoma en particular. Ahora, este síntoma en particular nos permite tener una variable más. Exacto, muy bien, vos lo dijiste, tocado, pero no hundido. ¿De qué depende esto? Depende de otro factor que es el genético, nuestra configuración genética y nuestra situación particular en base a los estilos de vida, si somos activos, si no, si tenemos una enfermedad crónica, que puede hacer que nosotros pasemos de ser un barco bien fuerte que puede resistir la circulación y la infección a ser un barco un poco más endeble, como algunos otros de otra estructura, como cada uno tiene en su familia población de riesgo, la famosa población de riesgo que puede desencadenar a la misma infección que puede tener una persona sana, complicaciones en el tracto respiratorio o cardiovascular. Particularmente nosotros desde la Fundación lo que hicimos fue una encuesta en la que pudimos describir una situación bastante particular que reivindico, que es que el 87% de quienes respondieron la encuesta declararon tener alguna persona de población de riesgo en la familia o ser población de riesgo. Entonces estamos hablando de que cuarentena sí, cuarentena no, o este aislamiento, disculpen la expresión de cuarentena porque ya no son 40 días como antes eran,
por eso es lo del cambio del concepto de aislamiento social obligatorio y preventivo. Cuando uno tiene el 87% de respondientes de una encuesta que dicen que hay población de riesgo en los hogares, es decir, un 87% de personas que pueden sufrir daños muchísimo más masivos de lo que puede sufrir una persona sana a la misma infección de esta cepa de coronavirus que han dado en llamar COVID-19, pero tiene que ver con una séptima cepa conocida a nivel mundial e histórico. Uno empieza a pensar, si lo que prima es la circulación de las personas para el establecimiento de una normalidad a nivel económico, o empezamos a tomar en consideración que podemos llegar a producir un desastre económico y fundamentalmente en paralelo al desastre que se puede producir en pérdidas de vidas, ¿no? Nosotros estamos hablando de poblaciones que tienen por arriba de un 60% de sedentarismo, enfermedades crónicas, obesidad, hipertensión, que el 90% de los hipertensos no lo sabe, que el 90% de los diabéticos a veces no lo sabe. Entonces digo, con estos porcentajes y con factores de riesgo como la diabetes, la hipertensión, la enfermedad cardiovascular, que nos hacen a unos más endebles que a otros a la hora de contraer este virus, ¿qué hacemos preguntándonos si aislamiento sí o aislamiento no? Es la mejor manera de poder achatar esa curva que le llaman, porque al permanecer en nuestro hogar y no hacer circular el virus por la vía pública en contacto con otras personas, colabora para que al virus se le dificulte más encontrar huéspedes y multiplicarse y llegar a estas personas de riesgo, que por nuestra encuesta son el 87% de las personas que nos rodean, ¿no? Entonces es fuerte el número, pero vale la pena decirlo. Y por otro lado, considerar que el aislamiento, y era algo que veníamos charlando con vos y con otras personas del área, viene acarreando un montón de medidas que también hacen que otras enfermedades propias de la estación se vean disminuidas en la población, porque si nosotros adecuamos estos métodos de prevención, como la distancia, como los hábitos de toser o estornudar en el pliegue del codo, el no tocarse el rostro, el lavarse las manos periódicamente, estamos también evitando otro tipo de infectocontagiosas, como por ejemplo la influenza, que ya se nos viene con el invierno. Lo que se trata epidemiológicamente con el aislamiento no es atentar contra la economía, sino justamente, viendo la situación en la que estamos como país y como sistema de salud a nivel fronteras adentro, y también se ha visto lo mismo en fronteras afuera, lo que se hace es tratar de que nuestra economía pueda hacer frente a un brote masivo, a un contagio de muchísimas personas, y hacer frente, como se está haciendo con la compra de respiradores, capacitación del personal y compra de equipamiento como los equipos EPI de protección individual, poder dar respuesta cuando llegue el pico, sea lo alto que sea, que con este aislamiento seguramente va a ser muchísimo menor el número de casos que vamos a tener si, a diferencia, hubiésemos estado circulando desde que se declaró la pandemia hasta este momento. Claro, porque el problema acá es justamente, esto también quiero que me lo respondas, es decir, no toda persona que adquiera la enfermedad está en peligro de muerte, pero además sí es muy contagioso, gran cantidad de gente lo vemos en otros países, y que lo que hace fundamentalmente es entrar en colapso el sistema sanitario. Entonces no se pueden atender, como bien decías vos, las enfermedades, los casos, las patologías normales. Exactamente, se trata de que este aislamiento va a poder permitirnos dar una respuesta adecuada a los contagios que seguramente va a haber, porque no los vamos a poder detener, pero no depende fundamentalmente, y está bueno que lo volvamos a reforzar, no depende solamente de que uno contraiga el virus para entrar en peligro y para desencadenar afecciones, sino que está supeditado a que uno tenga alguna enfermedad crónica de base, alguna patología que haga que nos encuentre endebles. Por decirlo de algún otro modo, con las defensas disminuidas, para no poder hacer frente con toda la fuerza que podemos a esta infección, que es una infección que, a ver, nosotros tenemos invierno a invierno y año a año un montón de casos de gripe de un montón de personas, y tenemos un montón de fallecimientos y óbitos que están relacionados directamente con el estado de salud previo de la persona que está contagiada y no con la virulencia. Pero sí está buenísimo lo que vos marcás, que la cepa séptima
o este caso que es el COVID-19, porque está en discusión si es una séptima cepa o no se contrastó y es una cepa anterior, eso también está en revisión. Estamos hablando de un virus que es sumamente contagioso y por eso llamó la atención a nivel internacional de la Organización Mundial de la Salud. Claro, y ahora también es importante, y te pido tu opinión respecto, hoy en día estamos bombardeados de información, ¿no? Es decir, tenemos información falsa, no. Desde ese punto de vista, ¿qué puedes hablar de las fuentes? O sea, ¿cuáles son las confiables? ¿Qué consideraciones tenemos que tener al respecto? Mira, nosotros como fundación hemos tratado de implementar un sistema que está más basado en la prudencia que en la sobrecarga de información. Como fuentes confiables de información, nosotros reivindicamos siempre al Ministerio de Salud de la Nación, a la Organización Mundial de la Salud. Hay un montón de aplicaciones, un montón de informaciones, un montón de doctoras y doctores que me dijeron esto y graban audios y eso se multiplica. Y nosotros compartimos un montón de personas que frecuentamos en nuestro ambiente que nos hablan de lo que es la salud psicológica, los primeros auxilios emocionales. Entonces tenemos que entender que esta información circulante no solamente puede desinformar por ser abundante y por no estar chequeada, sino que también puede hacernos multiplicar los efectos de una pandemia mucho más allá de las fronteras de lo biológico, de lo médico. Nosotros estamos hablando de que, según la bibliografía de primeros auxilios psicológicos, hay víctimas de distintos niveles que se van desencadenando. Una de las víctimas de accidentes o enfermedades siempre es el personal que atiende, ¿no? Que son los de tercer nivel. Y estamos hablando de otro nivel, claro, de personas que se enteran por los medios de lo que está pasando y obviamente empieza a reinar la histeria por la incertidumbre, por la desinformación. Nosotros reivindicamos. Primero, lo que hicimos fue lanzar recomendaciones que tienen que ver con el fortalecimiento del sistema inmunitario a través de la alimentación, recomendaciones de actividad física, mucho hincapié en lo que tiene que ver con establecer reglas para la convivencia que nos hagan la cuestión un poco más amena, pero también que nos abran al conocimiento con el otro y a entender que la relación humana, si bien es natural a nuestra especie, hay que cultivarla, hay que trabajarla, pero hemos tenido casos como por ejemplo profesionales de la nutrición que han hecho sus recomendaciones puntuales y lo que decidimos nosotros, que es en lo que estamos, es en un armado de una red nacional de nutricionistas para que se pongan en discusión un montón de conceptos que están dando vuelta y solamente se salga a recomendarle a la población aquello que está chequeado científicamente y no iniciativas o ensayos clínicos menores. Claro, claro. Después Te pediría... ¿Sí? Te puedo pedir dos cosas, pero no sé si... Una es cómo se puede llegar a organizar, porque estamos viendo que a nivel municipal lo que se dice hospitales de campaña, o sea, ¿cómo sería esa, en el caso de escenario que siempre se plantean, el escenario de mínima, el de media y el de máxima, suponiendo en el caso de... ¿no? ¿Cómo se organizaría a nivel de un municipio la atención a las víctimas? Y por último, después un par de tips de... Después del COVID seguramente vamos a tener algunos cambios positivos a nivel de la sociedad. Totalmente. Respecto de la organización a nivel municipio, todos los municipios están haciendo algo muy positivo, que es encolumnarse en las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación. Si bien nosotros estamos hablando de que todo el municipio puede colaborar con el equipamiento del personal sanitario, con la capacitación, con la adecuación, estamos viendo mucho que se está haciendo un paralelismo con un desastre natural, se están abriendo los clubes de barrio, por ejemplo, con una muy buena iniciativa para convocar a las personas en situación de calle, para poder brindarles un servicio de contención y de no exposición a este virus circulante. Se le está haciendo todo un abordaje desde muchos municipios. También lo que se está haciendo es poner instituciones a disposición por si se pueden establecer hospitales de campaña. Ese es un tema complicado porque el hospital de campaña tiene todo un protocolo a nivel internacional con estándares que se tienen que respetar de lo que es higiene, de lo que es asepsia en general, perdón, y nosotros estamos ante un reclamo permanente de las instituciones con muy buena intención que ponen a disposición iglesias, clubes de barrio, sociedades de fomento para recibir a contagiados para no sobrecargar los centros asistenciales. Nosotros reivindicamos acá
que la mejor forma de no sobrecargar los centros asistenciales es aprender de lo que le pasó a los países europeos, a los países que iniciaron el camino del COVID-19, que no nos tocó a nosotros, por suerte. Aprender de ellos es aprender que sufrieron un colapso del sistema sanitario cuando todos fueron a consultar al mismo tiempo por síntomas similares a lo que era una infección respiratoria. Lo que nosotros recomendamos desde la Fundación es lo mismo que recomienda el Ministerio de Salud. Si tenés síntomas de alguna afección respiratoria, pero los tenés controlados, es decir, no tenés una fiebre descontrolada, mantenés el estado de conciencia, tenés capacidad para respirar, que te quedes en tu casa y sigas colaborando con este aislamiento social obligatorio. Ahora, si tenés síntomas como fiebre alta, tos, dificultad para respirar, sí, lo que te pedimos es que llames al sistema de emergencias, 107, el número nacional de emergencias médicas, 107, o cada municipio tiene el suyo, para no sobrecargar el sistema sanitario. De otro modo, lo que se puede hacer a través de las instituciones de la sociedad civil tiene que ver con hospitales de campaña que van a estar muy por debajo de los estándares que tienen que ver con la conservación de la salud de los que ahí ingresan, estén o no en una situación grave, ¿sí? Además que los respiradores y el equipamiento que se está comprando se está pensando en las instalaciones que ya están, no en las que pueden llegar a estar. Y más allá de que hay un dispositivo de emergencia que todo país tiene como plan de contingencia, que excede a las instalaciones que ya están, con hospitales de campaña, que fundamentalmente las Fuerzas Armadas participan activamente en todo lo que es logística, la mejor forma de colaborar hoy por hoy es respetar este aislamiento social preventivo para disminuir el número de personas que sean contagiadas por este virus y que una vez que tengamos, como hoy decía el ministro de Salud, están intensificando los testeos y llegando a más personas, por lo cual puede haber un aumento de casos en estos días, que no nos asustemos con el aumento de casos y pensemos que la cuarentena no tuvo resultado, sino que este aumento del número de casos hace que el sistema sanitario pueda saber dónde están las personas infectadas, quiénes son, con quién estuvieron en contacto, y fortalecer este aislamiento social que nosotros estamos haciendo cada uno desde nuestro hogar. Y respecto del otro concepto que vos me referías, que qué nos va a dejar el COVID-19, y bueno, además de un refuerzo de lo que tiene que ver con buenos hábitos de higiene para prevenir enfermedades, esto que muchas veces se llama educación sanitaria, educación para la salud, que tiene que ver con respetar la distancia social, si uno tiene síntomas, no frecuentar lugares de pública concurrencia, tratar de no ir a clases si te sentís enfermo, pedir una licencia médica y primar la salud comunitaria, la salud de todos por sobre qué me dirá el jefe si me va o no a permitir la licencia, pensar justamente en uno para poder pensar en los demás. El tema de eso que venimos hablando hace años, que es toser o estornudar en el pliegue del codo, lavarse las manos periódicamente. No puedo creer, por un lado, que el COVID se haya ocupado de poner eso en todas las mesas de todas las familias de Argentina, pero por el otro lado, lo celebro y manifiesto, aprovecho el espacio que vos me das, una preocupación que tenemos como fundación y como grupo de profesionales que tiene que ver con la reflexión de las personas que están en el ámbito informal de la economía, que les está costando hacer frente a este aislamiento porque el trabajo es día a día y el dinero entra día a día para comprar la mercadería de día a día y llevar el sustento. Nos tiene que hacer replantear un concepto que trabaja muy bien el Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Nacional de Lanús, que tiene que ver con la salud colectiva, con las determinaciones sociales que hacen que una persona desencadene una enfermedad y entre en este circuito de salud, enfermedad, atención, cuidado, que siempre es subsidiado por el Estado, porque las obras sociales y las prepagas les cuesta muchísimo dar respuesta cuando la cuestión es masiva. Por eso es que hacemos hincapié en la actitud colectiva, que es una actitud muy chiquita y que parece inocente y que a veces no se toma dimensión, pero hoy el quedate en tu casa, ese hashtag, es una acción gigantesca que podemos hacer cada uno desde nuestro hogar para detener esta propagación brutal y el colapso que puede significar que no hagamos esto para el sistema sanitario argentino. Perfecto, perfecto, más que claro.
Y también quiero aclarar, porque bueno, con esto de la nueva metodología que estamos utilizando para el programa, te pido ahora que lo hagas, que bueno, de hecho lo nombraste 2 o 3 veces en el programa, que es la fundación, ¿no? Digamos, para todos aquellos que quieran colaborar, formar parte, que des el dato, seguramente después también aparecerá en el Zócalo. ¿Cuál es la fundación? Bueno, nuestra fundación es Fundación Red Atlas, Argentina Trabaja para la Salud. Estamos haciendo hincapié siempre desde la fundación, no en la cuestión asistencial, sino en la investigación para la innovación educativa y mejorar la educación para la salud a nivel nacional, en todos los ámbitos que tienen que ver y todos los aspectos que desarrolla la salud, no solamente la biológica, sino la mental, la emocional, la interior y la social, así que hay un montón de disciplinas que se entrecruzan en este concepto de salud que nosotros acuñamos. Hacemos jornadas gratuitas, capacitaciones y sobre todo investigamos. A eso nos dedicamos. Vos formaste parte de un emprendimiento que nosotros acompañamos a nivel universitario, que es la diplomatura en socorrismo docente, que es un concepto del que ya hemos hablado en este programa. Así que están todos bienvenidos a visitar nuestras redes en Facebook, Socorrismo Docente o Fundación Red Atlas, y por ahí mantenerse en contacto con nosotros, que la información que replicamos, ya les digo, es garantía de confiabilidad porque vamos a fuentes fidedignas y lo que decimos lo decimos en base al consenso científico internacional, justamente para llevar información de calidad que tranquilice y no que fomente el miedo o la incertidumbre en la comunidad. Así que te agradezco muchísimo el espacio y a todos los que componen el programa y Canal 22. Bueno, entonces, y la última es, tratemos de que cuando dispara el virus sea agua y no sea que nos toque o sea hundido, ¿no? Quedó muy claro esa Seguramente, para eso nosotros lo que hacemos es siempre promover un estilo de vida activo y saludable que tiene que ver con una buena alimentación, con estar haciendo actividad física, reivindicamos la danza, el baile, el movimiento, la tradición por sobre el exceso de actividad física que nos proponen algunos con un montón de baterías que nos alejan muchísimo más. Uno no sale a la calle a hacer eso. Cuando está permitido y no hay pandemia, imagínense que nosotros hemos hecho, en mi hogar yo convivo con 2 personas de riesgo, lo que hicimos fue medir con un cuentapasos la superficie del hogar, entonces de espacios reducidos a más grandes vamos tomando toda una postura de movimiento basada en el juego que nos hace mucho más amigable mantenernos activos, porque justamente, como dijiste vos, se trata ante esta y otras infectocontagiosas en, como diría en la batalla naval, tocado pero no hundido. Así que de eso se trata. Bueno, perfecto. Leandro, te agradezco, la verdad, muy útil, cumplimos el objetivo del programa, que es esto de informar y de formar, y bueno, seguramente te estaremos convocando para algún otro programa. Que así sea, bienvenido para mí y un abrazo para todos ustedes.